ruego, Señor, que también nos guarde, Señor, y Señor, del clima, Señor, sabemos que ahorita que veníamos hay personas que no manejan bien, Señor, pero Señor, guárdanos, Padre, guárdanos de sus carros, Señor, y que todo salga bien y podamos regresar después de este servicio a nuestras casas, Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, pues esta vez no se nos olvidaron las copias, las hojas, pero no se preocupen, hermanos, el próximo domingo se las traemos y ya pues para que la próxima semana, dentro de 2 semanas, procuren llenar la verdad para que pues para tener pues todo completo, ¿verdad? Y pues en esta tarde, hermanos, como sabemos, el tema de la semana pasada fue Dios me habla, ¿verdad? ¿Quién todavía se acuerda de qué hablamos la semana pasada? ¿Alguien? La palabra de Dios, ¿verdad? Ok. Bueno, esta tarde el tema de hoy, hermanos, es hablando con Dios, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar. Aquí tengo 3 oraciones. Dice, la primera dice, pues para escribir si es falso o verdadero, ¿verdad? Dice, para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas. ¿Es falso o verdadero? Falso, ¿verdad? Sabemos que podemos orar a solas con Dios, donde sea, en el carro, en el trabajo, pues en un lugar ahí donde uno pueda hablar con Dios, ¿verdad? Hasta en público, hasta en un parque, abajo de un árbol, ¿verdad? La segunda dice, ¿puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Sabemos que Dios siempre nos escucha y siempre contesta conforme a su voluntad, ¿verdad? Y la tercera dice, ¿es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme? No, ¿Verdad? orando sin cesar. Sí, dice la palabra de Dios, orar sin cesar, ¿verdad? O sea, todo el tiempo. Muy bien, hermanos. Dice, ¿qué es la oración? Orar es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es una comunicación íntima con Él. El primer punto, hermanos, hay una pregunta que nos dice, ¿qué nos invita a hacer Dios? En Jeremías 33, versículo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, hermanos. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dice así, hermanos. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿qué nos invita a hacer Dios? A clamar a Él, buscarlo a Él. Así es, que le clamemos a Él, ¿verdad? Si nosotros le clamamos, ¿qué dice? Dice que Él nos responderá y además nos enseñará cosas grandes y que no conocemos, ¿verdad? ¿Ok, hermanos? Dice, clamar se refiere a hablar de manera audible, con gran sentimiento, acerca de una necesidad urgente, ¿verdad? Orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en su corazón a un amigo que le escucha con gran interés. ¿Y quién es ese amigo, hermanos? Jesús. Dios, ¿verdad? Así es. Dice, ¿cómo promete responder Dios a su oración? Aquí mismo nos dice. Dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Así Dios nos promete respondernos a nuestra oración. Él nos enseña, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice, ¿habrá tiempos cuando Dios está demasiado ocupado para oír su clamor? No, ¿verdad? Sabemos que Dios es omnipresente, omnipotente y todo. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, oramos a Él, Él siempre nos escucha, ¿verdad? Incluso Él, antes de que nosotros le pidamos, Él sabe lo que necesitamos. Solo que Él quiere que nosotros se lo digamos, ¿verdad? Punto número 2, hermanos, dice, la oración es un medio para protegernos. ¿Cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Y alguien que me pueda ayudar a leer, hermanos? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Así es, ¿verdad? Entonces, en este pasaje, hermanos, dice, ¿cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Velad y orad. Orar, orando, velando. Que estemos velando y orando, ¿verdad? Dice, velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. Y luego dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo pues siempre está ahí dispuesto, siempre está para que evitándonos que nosotros entremos en esas tentaciones, ¿verdad? En esas cosas que en la carne nos tiene ese impulso de, oh, quiero hacer esto, ¿verdad? Aquí dice, pero la carne es débil. Sabemos que la carne con cualquier cosa luego flaquea, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros estamos velando y estamos orando, dice, para que no entréis en tentación. Entonces, este fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que no entraran en tentación. Sabemos que si nosotros estamos orando, estamos cerca con Dios en esa comunión, pues va a ser más difícil que uno caiga en tentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en ese acercamiento con Dios, ¿verdad? Dice, velad y orad, dice, debemos estar constantemente en contacto con Dios y que oremos a Él por fuerza para vencer el pecado, ¿verdad? El punto número 3, hermanos, aquí nos hace una pregunta. ¿Qué peligros hay que evitar en la oración? Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 5. Allá adelantito, allá atrásito, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice así, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿verdad? Entonces, en este pasaje, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evitar en la oración? ¿Ahí, hermanos? Pues querer presumir y decir estoy orando y orar en público, porque el Señor nos dice entra en tu aposento y ora en secreto y yo te recompensaré en el público. Así es, ¿verdad? Aquí nos está diciendo, hermanos, que pues que no seamos como aquellos que personalmente manifiestan un nivel de superación con respecto a los demás, ¿verdad? Y olvidando que solo la gracia puede transformar nuestros corazones a la humildad y a la confianza en Dios, ¿verdad? Eso es uno de los peligros que debemos evitar, no ser como ¿quién? Como los hipócritas, ¿verdad? Ahora, allá adelantito, hermanos, vamos a leer el versículo 7 de ese mismo capítulo. Dice así, hermanos, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿verdad? Entonces, otra cosa que debemos evitar, hermanos, ¿qué es? Pues no usar vanas repeticiones como aquí dice, ¿verdad? Y pues sabemos, hermanos, que pues hay algunas denominaciones que eso es en lo que se basa, ¿verdad? En las repeticiones. En los rezos. Sí, así es. Y si nos podemos nosotros fijar, siempre es lo mismo, donde quiera. Cuando hacen su oración, como ellos lo llaman, siempre es lo mismo. Todo tiene que ser de memoria. Sin en cambio, sabemos que la oración es hablar con Dios personalmente. Tenemos que hablar desde el corazón con Dios, hablando con nuestras palabras, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa que debemos evitar, las vanas repeticiones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debemos orar, hermanos? Dice, los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, dice, ¿qué motivos le da el Salmo capítulo 106, versículo 1 para alabar a Dios? Vamos a leer, hermanos, Salmos capítulo 106. Salmos capítulo 106, versículo 1. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así es, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué motivos nos da este pasaje para alabar a Dios? Ahí nos dice, hermanos, dice, aleluya, dice, alabad a Jehová, ¿por qué? Él es bueno. Porque Él es bueno. Y porque para siempre, ¿qué? Es su Es su misericordia, hermanos.
Sabemos que Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? Y que Él siempre es bueno con sus hijos, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los motivos por el cual nosotros debemos orar a Dios, ¿verdad? Por su bondad, ¿verdad? Ahora dice, en lugar de vivir preocupado, ¿qué debe hacer? Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Filipenses 4, capítulo 6. Amén. ¿Me ayuda, hermana, a leerlo? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así es, ¿verdad? Entonces en lugar de nosotros, hermanos, estar todo el vivir preocupados, entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Dice, por nada estéis afanosos. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En pocas palabras, hermanos, nosotros debemos darle a conocer a Dios nuestras necesidades y dejarle en manos de Él eso, ¿verdad? Porque sabemos que Dios nos da siempre la solución, siempre nos da la respuesta a todo aquello, ¿verdad? Entonces, ¿para qué preocuparnos nosotros, hermanos, de todas esas cosas si nosotros sabiendo que si se lo dejamos a Dios, Él va a hacer, ¿verdad? Amén. Ahora, hermanos, ahí mismo en ese pasaje dice, ¿con qué actitud se debe pedir a Dios? ¿Alguien? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que nosotros debemos pedirle a Dios con una actitud de gratitud, ¿verdad? Que sabemos, hermanos, que Dios siempre nos da lo que necesitamos, siempre provee, siempre contesta nuestras oraciones. Y por el simple hecho de que Él nos dio la salvación, nosotros siempre debemos agradecerle a Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a continuar. Dice, al orar dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a su petición. Por esto, el versículo 7, ahí mismo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, por eso este versículo dice que el cristiano puede experimentar ¿qué? Paz, ¿verdad? Paz. ¿Sí? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, el cristiano puede experimentar paz en su corazón al dejar su carga en manos de alguien que es completamente capaz de ayudarle, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que cuando nosotros tenemos problemas, y nosotros lo platicamos con alguien, con nuestros papás, con alguien de confianza, uno siente una tranquilidad, ¿a poco no, hermanos? Es esto, hermanos, si nosotros le pedimos a Dios, le dejamos todo en manos de Él, nuestro corazón va a tener paz, ¿verdad? Porque sabemos que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Dice, ¿con qué actitud debemos acercarnos a Dios? Vamos a leer Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Si no me equivoco, está más para adelantito, ¿verdad? Sí. Hebreos 4:16. Amén. Listo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, dice, ¿con qué actitud debemos acercarnos a Dios? Con confianza. Con confianza, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que cuando tú tienes una persona que sabes que Él te apoya, que sabes que Él siempre está ahí para ayudarte, usted le cuenta las cosas con miedo a que lo divulgue por todos lados, con miedo a que tal vez se burle, ¿no, verdad? Sabemos que cuando tenemos a una persona así,
nosotros podemos confiar y hablar con ellos, ¿verdad? Entonces, es así con Dios, hermanos. Nosotros debemos tener esa confianza para contarle las cosas a Dios. De igual manera, hermanos, sabemos que Dios sabe todo, ¿verdad? Desde lo más profundo de nosotros, de nuestro ser, Él conoce todo. Entonces, por ese motivo nosotros debemos tener confianza en Dios, ¿verdad? Porque pues Él es el que siempre nos ayuda, siempre nos da lo que necesitamos, siempre atiende a nuestro clamor, ¿verdad? Ahora dice, para discutir, en su opinión, ¿a qué se debe ese grado de confianza que puede tener con Dios? ¿Alguien? A la oración, Oración. a la comunión con Él. ¿Alguien más? Cuando vemos misericordia que se manifiesta en nuestras vidas, en alguna situación difícil que le clamamos y Él nos responde, aumenta nuestra fe y nuestra confianza. Así es. ¿Alguien más? Samuel, ¿no? Así es, hermanos. Pues todo eso está bien, hermanos. En mi punto, en mi opinión, yo creo que ese grado de confianza que podemos tener con Dios es como dice el pastor, como dice la hermana Raquel, ¿verdad? Es porque nosotros sabemos quién es Dios, sabemos lo que él puede hacer, ¿sí? ¿Verdad? Sabemos que Él, pues también Él mandó su sacrificio para nosotros poder, pues ser salvos, ¿verdad? Entonces, ese es, pues creo que el motivo suficiente para nosotros, pues confiar en Él, ¿verdad? Ahora dice, ¿qué significa orar sin cesar? Vamos, bueno, como dice eso, 1 Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? Orar sin cesar. Ahora, ¿qué significa para usted orar sin cesar? A orar en todo tiempo y en lugar de correr con una vecina, un amigo, familiar, correr a los pies de Cristo, a doblar rodillas, y de rodillas se ganan las batallas. Así es. ¿Alguien más? ¿Vale? Pues sí, hermanos, es eso. Dice, orar sin cesar es orar sin descanso, sin desmayar, orar todo el tiempo, ¿verdad? En la mañana, en la noche, a mediodía, cuando estoy a punto de empezar a trabajar, cuando estoy por salir de mi casa a algún lugar, en todo el tiempo, ¿verdad? Dice estar en comunión con Dios constantemente, ¿verdad? No nada más como antes de cada comida o nomás por los alimentos, ¿verdad? Entonces eso es orar sin cesar, hermanos, estar pues cerca de Dios, en esa comunicación la mayor parte que podamos, ¿verdad? Aunque sabemos, hermanos, que muchas veces es difícil que nosotros oremos todo el tiempo, ¿verdad? Sabemos que, como dice la palabra de Dios, que la carne es débil. Ahora, hay muchas personas que hacemos esto, ¿verdad? Nomás oro una vez, o cuando quiero orar no puedo aguantar más de 5 minutos. Pero, hermanos, no importa que solamente sea 1 minuto, pero si tú estás hablando con Dios, si tú tienes esa comunión con Dios y hablas con Él de una manera confiada y de una manera personal, que tú le cuentas todo y confías en Él, hermanos, no importa el tiempo que ores, ¿verdad? Pero que sea confiadamente, ¿verdad? Y que sea una oración que tú digas, estoy hablando con Dios y yo sé que Él me va a contestar, ¿verdad? De tener esa fe, ¿verdad? Tener esa seguridad en Él, que Él nos está escuchando. Así es. Ahora, si debe orar todo el tiempo, quiere decir eso que puede orar en cualquier lugar, como por ejemplo en su trabajo, viajando, etcétera. Sí, ¿verdad? Sí. Sabemos que mientras estamos viajando, podemos orar, mientras estamos comiendo, estamos haciendo muchas cosas, nosotros podemos, ¿verdad? No hay nada que nos detenga, ¿verdad? Ahora dice, su oración debe incluir una confesión de nuestros pecados para que no estorbe nuestra comunión con Dios, ¿verdad? O sea, nosotros debemos confesarle a Dios todos nuestros pecados, ¿verdad? Porque pues, si no,
es como si nosotros dijéramos, oh, pues no quiero que Dios me escuche, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, también debe incluir la adoración a Dios por lo que Él es, ¿verdad? Debemos saber, hermanos, debemos en nuestra oración siempre estar adorando a Dios por lo que Él es, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, Así ¿verdad? es. Porque Él está siempre con nosotros y todo eso. Ahora dice también las peticiones por necesidades personales e intercesión por otros, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que nosotros cuando oramos nosotros le pedimos a Dios por todo aquello que necesitamos o por todas aquellas situaciones que estamos pasando, ¿verdad? Y además con acción de gracias. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? No seamos malagradecidos y expresémosle nuestra gratitud, ¿verdad? Amén. Ahora, según Juan capítulo 14 versículo 13, vamos a leer ese pasaje, hermanos. ¿Cuál es? El Juan. libro de Juan capítulo 14 versículo 13. Amén. Dice, Juan 14, 13 dice así, hermanos. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces dice, debemos pedir en el nombre de quién. Del Hijo. Dice así, dice 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, en el nombre del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Así es. Pues, Entonces en el nombre de Jesús nosotros debemos pedirle. Ahora dice, ¿qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes? Vamos al libro de Salmos capítulo 66. Salmos capítulo 66, versículo 18. Salmos capítulo 66, versículo 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ya me lo dan. Versículo. Salmo 16, 66, capítulo 18. amén. Dice así, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ah, Entonces, ¿qué más aprendemos de cómo orar aquí, hermanos? interesante. Si la iniquidad nos está invadiendo, entonces, ¿cómo Dios nos va a escuchar, verdad? Entonces nosotros no debemos mirar las iniquidades, ¿verdad? Para que Dios nos pueda escuchar. Así es. Ahora, hermanos, vamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan está casi al último, hermanos. ¿Verdad? ¿Cuál capítulo? Primera de Juan, capítulo 5. 15. Primera de Juan, Amén. capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así, hermanos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hermanos, dice, ¿qué más aprendemos acerca de cómo orar? Pedir conforme a qué? A A su voluntad, ¿verdad? Porque aquí dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hermanos, si nosotros le pedimos a Dios, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, sabemos, hermanos, que eso que le pidamos a Dios, Él nos lo va a dar, ¿verdad? Porque estamos poniendo prioridad de que si Dios quiere, ¿verdad? Si es tu voluntad, Dios, te pido por esto. Si es tu voluntad, Dios, cuando sea el tiempo y si tú quieres, voy a salir de esto o va a pasar esto, ¿verdad, hermanos? Entonces debemos pedir conforme a su voluntad, ¿verdad? Y último capítulo, hermanos, último pasaje que diga, vamos a Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 21, versículo 22. Mateo capítulo
21, versículo 22. Amén. Amén. Dice así: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, ¿cómo debemos orar? Con fe, Con fe. creyendo. Creyendo, ¿verdad? Y si nosotros creemos, sabemos que, dice la palabra de Dios, lo recibiréis, Amén. ¿verdad? Entonces, el primero dice orar sin mirar ¿qué? La iniquidad, ¿verdad? Para que Dios nos pueda escuchar, Escucha. ¿verdad? El segundo dice pedir conforme a su voluntad, ¿verdad? Que sea el tiempo, en el tiempo que Dios quiera y si Dios quiere, ¿verdad? Y pedir con fe, creyendo. Si nosotros tenemos fe en nuestra oración, creyendo, dice la palabra de Dios, lo recibiréis, ¿verdad? Dios va a responder. Ahora dice, Dios contesta sus oraciones. Hemos visto que Dios promete contestar nuestras oraciones, pero ¿cómo? Alguien ha dicho que Dios tiene 3 maneras de contestar. A veces dice que sí, a veces por nuestro bien dice que no, y otras veces dice espere un tiempo. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 3? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿verdad, hermanos? Entonces sabemos, hermanos, que Dios siempre va a contestar o siempre va a responder nuestras peticiones. A veces va a decir que sí, a veces que no. Y como dice, a veces Nos dejan espera. nos dejan espera. Sabemos que Dios, hermanos, siempre nos contesta cuando es el tiempo correcto, ¿verdad? Y si sabemos que nosotros Él sabe que si nosotros pedimos algo que a lo mejor no nos va a beneficiar o nos va a alejar más de Él, pues obviamente, hermanos, Dios no quiere eso y Dios no contesta, ¿verdad? Y hay veces que sí, hermanos. Entonces, la cosa aquí es, hermanos, saber pedirle a Dios que lo que nosotros le pidamos sea conforme a la voluntad de Él, ¿verdad? Y pues más que nada también debemos ser pacientes, hermano, porque a veces queremos que Dios conteste rápido, ¿verdad? Queremos, prácticamente queremos que en cuanto se lo pidamos ya Dios nos conteste. Así es. Pero Dios no es así, hermanos. Él sabe el tiempo que debe tener, que debe responder o que uno debe tener las cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues este es el tema de hoy, hermanos. Hermano Joel. Sí, hermanos, yo he mirado que cuando yo le pido algo a Dios, muchas de las veces me hace esperar para tener paciencia y gloria. Y pues eso es lo que yo he mirado en las oraciones. Me dice, espérate. Sí. Y sí, me espero y pues hace el milagro, lo hace. Y ser humilde para que Dios nos escuche las oraciones. ¿Y qué pedimos a Dios? Sí. Para que, y no estar desesperados, Sí. tener confianza en Él y hacer humildes, sumisos, para que también Dios nos escuche las oraciones que pedimos. Incluso muchas veces, Yo es el modo de pensar para mí. sí, y está bien. Incluso muchas veces nosotros tenemos tanto afán por querer tener las cosas que incluso hasta Dios nos dice, ¿sabes qué? Todavía no estás listo. Y nos hace esperar más, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí es ser pacientes, ¿verdad? Y tener esa confianza en Dios de que Él va a contestar tarde o temprano en su debido tiempo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues este es el tema de hoy, hermanos. Y pues la próxima semana, primero Dios, les estaremos trayendo las hojas, ya para que cada quien en su casa, en un tiempo que tenga, pues le dé un repaso y lo vaya llenando, ¿verdad, hermanos? Y pues, hermanos, pues este es el tema de hoy, que es hablando con Dios, ¿verdad? Nosotros debemos hablar con Dios siempre, hermanos, siempre que sea posible, ¿verdad? Porque esa es la manera en que nosotros, ahora en estos tiempos, nosotros podemos comunicarnos con Dios. Sabemos que en los tiempos de antes, en los tiempos de los tiempos que menciona aquí la palabra de Dios, sabemos que Dios se manifestaba, ¿verdad?, con las personas que Dios quería hablar con ellos. Está Moisés, ¿verdad?, que se le presentó cuando Dios le dio las tablas de los mandamientos, ¿verdad? O sea, muchas veces, hermanos, aquí hay muchas personas en estos tiempos que dicen, oh, Dios se me reveló en un sueño. Pero pues nosotros, hermanos, que sabemos la verdad, sabemos que esos tiempos pues ya han cambiado, sino que Dios
la manera en que nosotros podemos hablar con Dios directamente es mediante la oración, La oración. ¿verdad? Entonces, hermanos, pues, pues les animo, hermanos, a que nosotros pues tengamos ese acercamiento con Dios más constante, ¿verdad? Porque sabemos que es bueno para nuestro crecimiento espiritual y para poder tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues vamos a orar pues para dar el tiempo pues a lo que sigue del servicio, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Amoroso Dios y buen Padre, te damos gracias, Dios, por lo bueno que tú eres con nosotros, Padre.